comentar alrededor de la estrategia Bien, del libro, ¿no? Pues algunas bien. posibilidades de futuro, ¿no? Pero no sé qué idea llevaba. José Luis, buenas tardes. José Luis, buenas tardes, ¿me oyes? Sí, te oigo bien, Sí, sí. bienvenido a los Encuentros Humanidad y Filosofía. Y Santiago, buenas tardes. Buenas Bienvenido tardes. también. Buenas Bien, tardes y gracias a los dos. queremos hablar hoy de este libro de España de Santiago Alba, de su último libro. Y creo que no puede ser mejor compañía estar con nosotros que José Luis Villacaña, que está en Valencia y nos acompaña. Y quisiera empezar con un poema de Luis Cernuda que dedicó a un amigo, Carlos Peregrino Otero, cuando era joven, y que en los capítulos de Santiago Alba pues se van repitiendo, se va poniendo ese poema del díptico español de Luis Cernuda. Empieza así, ¿no? Como recordarán, si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa. Y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esa la más dura, dice Luis Cernuda. Y, quisiera empezar por ahí, por eso, ¿no? No, Villacaña, es eso, es así, teniendo la diferencia, teniendo en cuenta la diferencia de lo que es memoria y lo que es recuerdo. Eso es así, España es la idea que es el problema, o España tiene problemas y hay que solucionarlos. Y luego, pues ya a Santiago, pues él no puede hablar de ahí, de Piedra Laves, ¿no? Donde está, se encuentra ahora, que nos puede explicar la importancia de esta portada, ¿no? De esta banderilla y cómo serían, qué pasado queremos para España y cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Cómo superar esas dos Españas tradicionales y llegar a una nueva solución. Pues tenéis la palabra. Primero Villacañas. Yo la verdad creo que lo que dice Cernuda podría decirlo cualquier ciudadano europeo dotado de conocimientos suficientes y dotado de sensibilidad. Es la carga más dura en la medida en que es la tuya, ¿no? Pero yo creo que deberíamos obviar, y creo que una de las virtudes del libro de Santiago es que obvia el mal comparatismo, ¿no? El estar viendo tradiciones de uno y otro país o historias de uno y otro país para ver cuál de ellas puede proponer la carga más trágica. Yo creo que esto es realmente estéril. Por supuesto que las historias de otros países son muy interesantes y nos enseñan mucho cuando se singularizan y muestran sus verdaderos problemas. Pero creo que lo más útil en relación con nuestro pasado es identificar efectivamente los propios problemas de España, intentando contextualizarlos en el presente sin que el pasado signifique una sobrecarga para poder resolverlos, ¿no? En este sentido, yo creo que la generación mía, que es años arriba, años abajo, a mi favor, de carga de años, quiero decir, la generación de Santiago, pues yo creo que no podemos quejarnos, ¿no? Somos la generación más feliz de la historia de España, posiblemente desde Viriato, ¿no? Desde siempre. Hemos vivido 66 años por mi parte de paz, hemos vivido en cierto modo, ¿no? O suficientemente de paz. Y creo que hemos asistido en buena medida atónitos a el proceso de modernización y el proceso de construcción de país más relevante de nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, yo
eliminaría los brotes trágicos. Por supuesto, creo que nuestra generación ha dispuesto de la libertad suficiente, de los conocimientos suficientes y de la competencia suficiente para mirar la historia de España de una manera crítica, por supuesto, pero sin dejarnos llevar por el patetismo de otras generaciones anteriores, porque en cierto modo sería fingido. Mi padre hizo la guerra y por supuesto que durante años estuvo soñando pesadillas que le despertaban, ¿no? Pero nosotros no. Y no solo nosotros no, sino que nuestros padres hicieron todo lo posible para que nosotros no. No nos transmitieron las pesadillas, ni los odios, ni las fobias. No hicieron nada de eso. Y por lo tanto creo que tenemos una responsabilidad de inteligencia en relación con la historia de España, de ver sus problemas, pero de verlos con un espíritu que no sea el espíritu patético, masoquista, de vernos como los herederos de una tragedia. ¿Esto qué significa? Significa que, en mi opinión, tenemos que enfrentarnos a los problemas del presente como ciudadanos del presente y, por supuesto, tenemos que enfrentarnos identificando nuestras tradiciones. Y yo creo que este es el mayor mérito del libro de Santi Alba, identificando las tradiciones españolas, porque van a ser españolas, de las que nos sentimos orgullosos. Y creo que cuando intentamos hacer este ejercicio, por supuesto que vemos que son tradiciones de perdedores, que son tradiciones a veces de masacrados, que son tradiciones endurecidas, ¿no? por muchos acontecimientos terribles, pero el hecho de que sean tradiciones persistentes, continuas, nos ofrece el hecho de saber que somos de algún sitio, que no somos del aire, somos de algún sitio y que podemos sentirnos orgullosos de ser de esos sitios. Por supuesto, yo no me siento orgulloso de Pedro Mesías, o no me siento orgulloso de Benavente, o no me siento... Pero hay tradiciones de las que me siento orgulloso. Y yo creo que esto es el primer mérito de Santi Alba, decirlo con toda claridad. Me siento orgulloso de Cervantes, me siento orgulloso de Pérez Galdós, me siento orgulloso de San Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús. Me siento orgulloso de pertenecer a un país que ha tenido esta tradición, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, creo que el segundo mérito del libro de Santi Alba en relación con este, o al menos tal y como yo lo leo, es que esas tradiciones que son objetivas, que están ahí, al mismo tiempo, pueden concretarse en seres humanos de carne y hueso, seres humanos cercanos, seres humanos que nos han tocado, a él, por supuesto, de una nobilísima familia, importantísima familia española, yo de familias completamente normales, de clases medias bajas, de campesinos, pero esto que nos alberga como tradiciones importantes tiene representantes en los que vemos realmente cercanía. Y por eso el libro de Santiago es al mismo tiempo un libro de historia y un libro de memoria personal, ¿no? Donde muestra que personas reales, a las que algunos tendrían quizá, ¿no?, algún prejuicio de aproximarse, o en los que efectivamente, ¿no?, pues hay claroscuros, al final fueron personas que estuvieron en condiciones de hacerse cargo de la realidad. Personas que invocan que nosotros nos hagamos cargo de la realidad y que nos han antecedido en una mirada compleja, en aprender que no todo es blanco, que no todo es negro, ¿no? Yo creo que Santi escribe un libro en este sentido desde un anhelo
de normalidad. Creo que de un anhelo de normalidad que amplíe el sentimiento de pertenencia, iluminado por la crítica, para mostrar que debemos aumentar los límites de la amistad cívica. Tenemos que dedicar alguna amistad cívica a personas que en principio no tendríamos demasiado elemento intelectual común o demasiadas cosas comunes, pero que cuando apreciamos de cerca, ¿no?, que estuvieron en condiciones de hacerse cargo de la realidad, pueden ser amables. Esto es, pueden ser personas a las que le dediquemos amistad. Y creo que esto, ser parte de un país más normal, parte de un país en el que reconocemos tradiciones de las que nos sentimos orgullosos, que identificamos personas que, aunque fueron contrarias, podemos comprenderlas y sentir hacia ellos algún tipo de amistad cívica o algún tipo de piedad cívica. Esto es lo que puede hacer que no seamos un país bronco, un país excitado, un país violento, como el que en estos momentos se está creando y se está construyendo, que es un país de una ciclogénesis, como dicen ahora los meteorólogos, una ciclogénesis cíclica, no sé cómo le llaman, ahora creo que la palabra era una ciclogénesis, sí. Endogénesis cíclica. Sí. Sí. Bueno, estamos haciendo un país que está a punto de padecer una endogénesis de esta naturaleza, y esto trae una catástrofe. Y yo creo que el libro de Santiago nos anima a que iniciemos un proceso diferente, un proceso que, desde luego, con el que yo me pongo inmediatamente tras él, en la medida en que yo lo entiendo, para defenderlo. Bueno, esto sería mi primera intervención. Tengo algunas cosas más que luego quiero decir, pero quisiera escuchar a Santiago. Sí, hola, pues buenas tardes y gracias a los dos, a Antonio y a José Luis, que sabe hasta qué punto pues mi libro le debe muchas cosas. Yo estaba escuchándolo y de pronto pues descubriendo un pequeño malentendido, porque cuando habíamos concertado esta conversación, yo creí que era una conversación sobre España, el país, y no sobre España, el libro. Así que me siento como un poco avergonzado, no me había preparado para hablar de mi libro, pero ya que tengo que hacerlo, me gustaría asirme a tres cosas para mí muy importantes, que de alguna manera están contenidas en mi libro, pero que van más allá o empiezan mucho antes, a las que se ha referido José Luis. Dos que son, en realidad, ideas suyas. Esto que ha comenzado diciendo José Luis, este es el periodo más feliz de la historia de España, sin lugar a dudas. Se ha referido como para, de manera hiperbólica, como para enfatizar hasta qué punto lo es, hasta Viriato. Y creo que es verdad, y esta es una idea que de alguna manera está en mi libro, porque José Luis me la transmitió en un mensaje personal que no he olvidado nunca. Puedo decir que en el arranque de este libro está la conciencia repentina de que yo estaba viviendo en un país que no existía, que era un poco en el país ese de Cernuda, y de ahí que de algún modo haya encabezado todos los capítulos con el díptico famoso de Cernuda, como para despegarme de él, como para hablar precisamente de qué había ocurrido en España para que Cernuda viviese de esa manera trágica, patética y atormentada su relación con el país. Pero es verdad que yo de pronto descubro dos cosas simultáneamente. Una, que en efecto este ha sido el periodo más feliz de la historia de España desde Viriato, y junto a eso, que por lo tanto mi visión de España ha estado lastrada por una tradición de la que probablemente José Luis, también por razones, entiendo que tienen que ver son razones pues territoriales, razones familiares, pues se separa de manera saludable mucho antes. Y esa es la tradición que consiste precisamente en aceptar
como un fardo y una fatalidad no solo inexorable, sino insuperable, el hecho de ser español. Cierta forma de ser español que hace que de ninguna manera sea posible esa amistad cívica con los otros, pero ni siquiera una topofilia, una relación de amistad con los lugares, con paisajes que de alguna manera pues estaban ya dentro de mí cuando salen tras muchos años de ausencia. Esa es una primera idea que yo creo que le debo a José Luis muy claramente y que, como digo, está en el arranque de este libro. De pronto aceptar que este es el mejor periodo de la historia de España y por lo tanto, y esto enseguida lo ligaré con la tercera de las sugerencias que ha hecho José Luis, pues si este es el periodo más feliz de la historia de España, mucho miedo a que concluya abruptamente. Y entonces preguntarse si es que es verdad que ese miedo tiene fundamento, qué es lo que puede acabar o poner fin a ese periodo de la historia de España. Pero digo, la otra frase que para mí es muy importante y que está recogida en mi libro, que es de José Luis, de la historia del poder político en España, es esa que desde luego tiene mucho que ver con el díptico de Cernuda, porque el díptico de Cernuda es clarísimamente una consecuencia de la guerra civil, de la expatriación dolorosísima de Cernuda, ¿no? De su exilio forzado, de su expulsión de alguna manera de España como herencia de tantas expulsiones anteriores, ¿no? De judíos, de moriscos, de disidentes de toda clase. Y era esta idea de que de ninguna de las maneras podemos estar constantemente contemplando España desde la última guerra civil o desde la próxima guerra civil. Y esto sabemos que es una tentación que no solo se da en las derechas más radicales, sino también en ciertos sectores de izquierda, ¿no? Que están tratando de restablecer las condiciones que dieron lugar a la guerra civil de 36, o contemplando en todo caso la España de hoy desde la futura, próxima e ineludible guerra civil. Bueno, yo creo que José Luis en su libro sobre la historia política del poder en España, pues deja muy claro en un párrafo, para mí además, que me sacudía moral y emocionalmente, en el que decía mucho cuidado, porque lo que no podemos querer es esas condiciones que llevan de alguna manera ineludiblemente a un enfrentamiento fratricida que hemos estado pagando durante décadas y que de alguna manera seguimos pagando en la medida en que, y luego hablamos de la memoria, pues hay 130.000 cadáveres todavía sepultados en cunetas. Y entonces, frente a esa ilusión fúnebre, ominosa, terrible, según la cual no solo sería posible, sino deseable reproducir las condiciones que llevaron a la guerra civil de 36, y ¿cómo decirlo? Este naufragio teórico que lleva a gente de derechas y a gente de izquierdas al mismo tiempo a analizar la realidad desde el momento de la verdad, que sería una guerra civil ya pasada o una guerra civil futura, pues está eso que dice José Luis en mi libro, el anhelo de normalidad. Sí que hay un gran anhelo de normalidad. Y ese anhelo de normalidad, en cambio, yo creo que sobre todo en las últimas páginas está como rozado, ¿no?, por la sombra de una amenaza. Yo empiezo el libro ya en el final de un ciclo, pero todavía muy claramente con una esperanza de que ese periodo más feliz de la historia de España se consolide, se profundice, adquiera pues dimensiones cada vez más democráticas y republicano ilustradas, pero en cualquier caso de lo que se trata es de profundizar o de prolongar ese periodo. Y el libro yo creo que acaba ya con la clara conciencia, que hoy es mucho más
más aguda, mucho más evidente y mucho más dolorosa de que ese periodo, el más feliz de la historia de España, está amenazado, que podría concluir abruptamente. Y eso es lo que de alguna manera pues lleva a que hoy, como prolongación exterior del libro, pues muchos, desde luego los que estamos aquí, Antonio, José Luis y yo, pues estemos un poco preocupados, ¿no?, por el retorno, que yo creo que es una cosa que también la obra de José Luis es fundamental, ¿no? Las distintas formas de memoria a través de las cuales en encrucijadas históricas aparecen como líneas que eran precisamente las que queríamos dejar atrás, también porque alguien las invoca, ¿no?, que es una cosa que José Luis dice muy a menudo, ¿no?, que hay pasados que solo vuelven porque alguien interesadamente los interpela, y ese miedo sí que está ahí, porque en fin, nadie puede creer, no sé cuántos tipos de memorias podemos imaginar, desde luego uno que ya podríamos llamar familiar, que es la afectiva, la emocional, que de alguna manera liga lo más íntimo con lo más público, porque después de todas las familias siempre a través de los territorios y a través del trabajo, pues introducen en los interiores domésticos tradiciones comunes, valores, recuerdos que son comunes, a veces pues reprimidos, como lo recordaba José Luis, pues por los de la guerra civil, de una generación que procura no transmitírselos a sus hijos, muchas veces por ¿cómo decirlo?, por generosidad y otras veces por miedo, pero en cualquier caso digamos que hay una memoria familiar, o una memoria que podríamos llamar historiográfica, que es la que incumbe directamente a los historiadores, que como sabemos pues no consiguen, salvo que precisamente abandonen esa memoria, que es una memoria de litigio teórico a partir de archivos y demás, salvo que la abandonen en manos de ideólogos, pues los historiadores no suelen escribir grandes bestsellers que se conviertan en objeto de discusión general. Y luego está esto que José Luis llama recuerdo, y que eso es precisamente el momento activo, y yo diría que claramente ideológico de la memoria. Ese momento, por ejemplo, que pues se me ocurre un ejemplo, ¿no? Que no sé si cito en mi libro, pero creo que menciono quizá, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto Santiago Abascal escoja Covadonga para dar un meeting en el que reproduce parte del contenido que años antes diablos, ¿cómo se llama el presidente de la CEDA? Que se me Gil Robles. Gil Robles, en el año 34, escoge ese mismo sitio para decir cosas muy parecidas a Santiago Abascal. Y es evidente que hay un vínculo voluntario de ligar dos memorias que no eran de alguna manera objeto de discusión popular. Quiero decir, Covadonga, como sabemos, no fue una batalla, si acaso fue una escaramuza, no tuvo ningún papel decisivo en lo que 10 siglos después se llamará Reconquista, pero es un mito del que no hablan los jóvenes en los cafés. Yo no creo que haya, no sé, mis hijos no discuten en los cafés sobre la batalla de Covadonga o la de Grijalbo, sobre Santiago Apóstol. Entonces quiero decir que de pronto lo que sí hay muy claramente en este contexto histórico, en este fin de ciclo, y ahora hablaremos de cuál ha sido ese ciclo, si quiere José Luis, y de cómo se produce ese fin de ciclo, lo que sí hay es muy claramente la conciencia de que hay grupos y personas interesadas en sustituir la memoria por los recuerdos activamente ideológicos, por ligar cosas ya sucedidas en un horizonte, pues eso, si queremos, de guerra civil. Y eso me da mucho miedo. Y la pregunta, y lo dejaría aquí para dar paso a José Luis, porque además me interesa de alguna manera saber qué piensa él, es decir, hemos visto cómo en este fin de ciclo se han empezado a decir desde tribunas públicas cosas que antes se mantenían de alguna manera
reservadas como en las costuras, ¿no? Donde están las ladillas, se mantenían ahí pues sofocadas, reprimidas, no formaban parte de ningún discurso hegemónico. Y es verdad que hay un momento en el que desde tribunas públicas y sin complejos se empiezan a decir cosas que de alguna manera se habían desterrado de un país que en todo caso tenía muchas deudas pendientes con el pasado. Y a mí lo que más me preocupa es este momento en el que estamos viendo algo que se ha producido en otros momentos en la historia de todos los países, pero la historia de España, que es la nuestra, pues claramente de la manera más trágica, que es ese momento, qué es lo que tiene que ocurrir para el paso al acto. El paso al acto a mí me ha parecido siempre un gran misterio, este enigma de ese paso que de pronto se da, que rompe por completo la lógica que presidía nuestra vida, porque pasamos de alguna manera pues del discurso a la acción, y pasamos también, digamos, de la intimidad a la intervención pública al lado de otras personas, pero en una dirección que tiene que ver esto con el recuerdo más que con la memoria, y qué es lo que está ocurriendo para que de pronto yo no vea imposible, o sea, pese a todas las felices diques que en estos momentos existen en España, en la política española, entre la primera Europa, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando para que a mí de pronto no me parezca imposible el paso al acto? Sí. Si me permite, Jesús Luis, yo como te doy paso enseguida, hablando del recuerdo, ¿qué recuerdo debemos tener de España, de la historia de España, que hay que construir? Y me ha llamado mucho la atención de Santiago cuando dice que la ciencia histórica, esa ciencia histórica necesaria para el recuerdo, no solamente para la memoria, que es subjetiva, pues hay que hacer redistribuirla como una carga en el barco, en la nave de España. Hace una metáfora, siguiendo Blumenberg, ¿no?, que le gusta mucho Villacaña, pues una metáfora de barco, ¿no?, también da ya Platón. Eso lo quería recordarlo yo porque hemos hablado de nuestros padres, de patria. Mi padre era pescador de un barco, y me ha recordado la frase de Cervantes, que también cita Santi en el libro, que en los españoles, un tópico de los españoles, ¿no?, que habría que cambiar, que es que antes morir ahogado un español que coger un remo y remar, ¿no? Pues mi padre, yo tengo muchas fotos de mi padre sin problemas ninguno remando para sacar adelante a su familia pescando. Pues Villacaña, cuando quiera. Sí, obviamente es el problema que nos preocupa a todos, la degradación de lo que podemos llamar esto que hablaba yo anteriormente, ¿no?, de la amistad cívica. Una degradación que comenzó hace mucho tiempo, que comenzó cuando alguien vio la necesidad de politizar el país ante lo que se suponía que era una amenaza, y en realidad podemos decir que era un problema muy serio, que era la manera en que tarde o temprano se llegaría a plantear el conflicto catalán, ¿no? Yo recuerdo en los años 95, 96, 97, en un seminario que mantuvimos en la UIN de Valencia, donde estuvo Pérez Royo, estuvo Carme Chacó, que entonces era una política muy, muy joven, que estuvo Elías Díaz. Bueno, estuvieron muchas personas hablando exactamente sobre federalismo, ¿no? Y bueno, estuvo también un profesor de ética de la Universidad de Cataluña, del cuyo nombre me acordaré posteriormente, porque en este momento no lo hago. Pero en la mesa, después de las conversaciones, después de las conferencias, todo el mundo era plenamente consciente de que el problema
no era el País Vasco, todo el mundo era plenamente consciente y entonces el País Vasco estaba haciendo verdaderamente una campaña muy intensa por el derecho a decidir. Todo el mundo comprendía que el problema era efectivamente Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estábamos, yo creo que muchísima gente que observaba la realidad estaba íntimamente presionada por un texto que produce Manuel Sacristán en los años 60, 70, en relación con el problema catalán y que dice con toda claridad, mientras que Cataluña no tenga un acto democrático, libre, de incorporación al Estado español, el Estado español no estará en condiciones de gozar de una base democrática suficiente, ¿no? Bueno, yo creo que este horizonte claramente lo incorpora Cataluña. Podemos decir que en cierto modo estaba en su propio ADN, ¿no? Las fuerzas políticas catalanas que entendieron clarísimamente la transición española como transacción, ajuste provisional del principio de las nacionalidades, en el que tanto intervino Herrero de Miñón. Pero yo creo que las fuerzas catalanas sabían que el horizonte tenía que ser el de una clara decisión democrática que vinculara a Cataluña al Estado español a partir de un plebiscito regulado, ¿no? Y yo creo que este horizonte era también el horizonte de la derecha española. Acordaos del libro de Vázquez Montalbán, de la aznaridad. Yo creo que aquí es donde se colocan las bases de lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay un momento que es una decisión específica de las élites que están cercanas a Aznar, que consideran el título octavo de la Constitución española como reversible. No les importa tanto la cuestión del Estado autonómico, sino que les importa fundamentalmente la diferencia entre nacionalidades y regiones. Esta es la clave que está ahí, en el origen de toda la situación. Y yo creo que la derecha española ante este problema tiene un doble movimiento, ¿no? Que constituye la aznaridad, ¿no? Yo no lo veo como Vázquez Montalbán, ¿no? Tan irónico, porque el momento franquista es Berlangalandia, ¿no? Pero el momento aznarista no es Berlangalandia, ¿no? Es otra cosa. Y porque genera dos movimientos muy concretos, ¿no? Uno que es bastante mimético de la tradición española de derechas, que es el proponer que la solución pasa por un fortalecimiento del nacionalismo español, ¿no? Esto ya lo había intentado Alfonso XIII, cuando en un momento de debilidad, en un momento extraño, en la preguerra del 14, decide que el problema real es que en España no existe, como en Alemania, un nacionalismo importante capaz de sostener la monarquía en un momento de... Y Donoso Cortés, Ramiro Maeztu... Y Alfonso XIII decide intensificar esa dimensión mediante el militarismo, ¿no? Este punto es fundamental y es el que lleva a las juntas militares y es el que lleva a todo lo que sigue con la dictadura de Primo de Rivera, iniciada por la propia monarquía. Pero Aznar tiene un movimiento parecido, ¿no? Intensificar el sentimiento nacional y esto es muy importante, vincularnos de una manera precisa a las potencias imperiales atlánticas, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Pacto de las Malvinas, etc. Por supuesto, fue en ese momento en que los gobiernos que tenía el PP retiraron todas las banderas europeas de las plazas
Esto lo hemos visto, lo que vivimos en Valencia era llamativo, pasar por la Generalitat y ver las tres mástiles solo con dos banderas, la española y la valenciana, pero la bandera europea era eliminada sistemáticamente de todos los sitios visibles, ¿no? Bueno, ¿el problema cuál es? El problema lo sabía Max Weber desde Economía y Sociedad o desde los textos que componen Economía y Sociedad de manera muy clara. El nacionalismo expreso, el nacionalismo explícito, no el nacionalismo fuerte, ¿no? que podían tener los británicos en el siglo XIX, principio del siglo XX, que no tenía que hacerse explícito, porque era un sentimiento de fortaleza interna de la nación, ¿no? Sino el sentimiento explícito, esto es, el nacionalismo apoyado por regímenes propagandistas de intensificación, tiene que ser inexorablemente de escalada. No puede ser de otro modo, ¿no? Por eso, cuando el nacionalismo británico se ha visto con debilidad, ha tenido que hacer un nacionalismo de escalada, en el que está ahora perfectamente instalado con el Brexit y con llevar a los refugiados a Ruanda, ¿de acuerdo? O cuando Estados Unidos, debilitado por todo lo que ha significado la pérdida del liderazgo mundial a través de Nixon, tiene que establecer las dimensiones de tortura, los protocolos de tortura, los protocolos de Guantánamo, etcétera, etcétera. El problema es que la escalada no se sabe dónde acaba. La escalada no se sabe dónde acaba. Esto significa que, por lo que yo entiendo, significa que la derecha española de la época de Aznar, enormemente vinculada a personas como Mayor Oreja, etcétera, que están en la clave de la formación de Vox. Claro. No nos engañemos. El think tank de Vox está presidido por Mayor Oreja, atención, y Abascal es un hombre de Oreja, es un hombre de Mayor Oreja. Estos efectivamente tienen que entrar en un proceso de escalada. ¿Un proceso de escalada qué significa? Confiar en las mismas fuerzas en las que se inició. Y esto significa que es confiar en la evolución de las fuerzas de la vida política norteamericana, que son en la actualidad aquellas que, mutatis mutandis, correspondían a las que trabaron la alianza con Aznar. Y esto es Bannon, y es la alt-right, y es todo lo demás. España, vamos a ver, en mi opinión, España es un país de producción ideológica muy limitada. De la izquierda, obviamente, pero también de la derecha. De ahí su atenencia escrupulosa a Donoso Cortés y a Cánovas del Castillo. En el fondo, nosotros no producimos, incluso Franco no produce ideología, ¿no? Franco es un caudillo, es un condottiero, es un caudillo tradicional, no produce ideología. Luego se viste de todos los disfraces posibles, pero él, como tal, podía haber sido un espadón del siglo XIX, solo que quiso no ser un espadón del siglo XIX y quiso ser otra cosa. Pero en el fondo no produce ideología. Lo que hace es enfrentarse a los propios problemas, que son suyos, son propios, con ideologías que efectivamente implique una correlación de fuerza internacional. La desgracia de la izquierda española, a partir de 1936, es que se sometió a la correlación de fuerzas internacional más extraña e inviable e inverosímil del mundo. Porque pensar que efectivamente los problemas españoles se iban a resolver con el vademecum del Partido Comunista de la Unión Soviética era algo completamente marciano, una marcianada realmente, ¿no? En este sentido, la derecha se ha movido en las relaciones internacionales con más rigor, con más capacidad, con más inteligencia, con más sentido de la debilidad del Estado español y, por lo tanto, con más sentido de a quién se tenía que arrimar. Y justo por eso, la derecha ha hecho el Estado.
La República no está en condiciones de hacer el Estado republicano, justamente porque no está en condiciones de dirimir unas relaciones internacionales adecuadas y unos parámetros ideológicos compatibles con su entorno. En este sentido, yo creo que la primera premisa que tiene que tener cualquiera que quiera poner la mano en la rueda de la historia es que la derecha ha hecho el Estado. Ha hecho el Estado. Y cuando se tiene un Estado, atención, se tiene mucho. No se puede pensar. No se puede pensar en llevar una política contra el Estado o una guerra contra el Estado si no estás bien armado. No. Hacerse con la propiedad de un Estado, que es lo que ha hecho la derecha, es un trabajo de muchos siglos. Y es muy difícil que las fuerzas, que podemos decir del popolo minuto, ¿no? Las fuerzas del pueblo pequeño, estén en condiciones de hacerse con un aparato del Estado. Y, por supuesto, yo creo que lo último que tiene que hacer es retar al Estado sin estar preparado para retarlo de verdad, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que estamos asistiendo, lo que estamos viendo es a un Estado que, como digo, no es muy fuerte, pero que es un Estado que se siente en peligro, que se sienten en peligro sus detentadores, no digo ostentadores, detentadores tradicionales. Puede utilizar todo el aparato del Estado para intensificar efectivamente la escalada de nacionalismo español, ¿no? Y creo que con la ayuda de la producción de una internacional del conflicto que era previsible, y yo creo que quizás no debamos entrar en esto, pero era previsible que cuando se dispararan los reflejos populistas, acabarían efectivamente inclinándose a estas dimensiones, que son las que hay una tradición española consolidada a la hora de proponerlas, defenderlas, evidenciarlas y activarlas. El paso a la acción, en el sentido de lo que decía Santi anteriormente, de mi punto de vista, es que hay muchas más posibilidades de que el paso a la acción lo hagan aquellos que tienen el dispositivo del Estado perfectamente conocido y aquellos que tienen una tradición que invocar cuando el Estado se ve en peligro. Y yo creo que en este momento asistimos a algo muy característico que en el fondo no existía en 1978 cuando se hizo la transición, que es la naturalización de una idea de España homogénea, que es evidentemente un sueño, nunca ha existido, es un sueño de la derecha española, pero que por primera vez yo creo que se vive en España con intensidad, y en este sentido debemos decir que la derecha está ganando la batalla cultural de intensificación del nacionalismo. Tú puedes ir desde Santander hasta Cádiz, y efectivamente te vives en un país en el que la gente tiene lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene la percepción de que cuando descubre que eres español, en el sentido de compartir toda una serie de elementos que están en la mesa, hablan mal de los catalanes, hablan mal de Sánchez, hablan mal de el Coletas, hablas mal de Errejón porque la beca de no sé qué. Si dices eso, inmediatamente se te presta amistad cívica. Inmediatamente la gente se abre, la gente es cómplice, te sonríe, te muestra su confianza, sabe que no corre peligro a tu lado, ¿no? Esto, como digo, desde Santander hasta la punta de Cádiz, ¿no? El problema de eso es que, primero, oculta algo decisivo, ¿no? Que Castilla-La Mancha tiene un problema increíble. Castilla-León tiene un problema tremendo. Aragón está completamente despoblado. España entera tiene problemas, pero están tapados con esto, ¿no? Y tiene otro problema fundamental, que es que
no, España no se puede gobernar sin Cataluña y sin el País Vasco. Y cuando miras esas dos cosas, entonces empiezas a descubrir, pero es que Valencia está también ahí diciendo, oye, que yo estoy aquí. Pero y Andalucía está también ahí diciendo, oye, que no me dejéis tirada en esta situación. Por no hablar de Extremadura, que dirá, pero perdonad, mandarme algunas reservas del fondo de cohesión, porque entonces yo no puedo dar de comer a mi gente. Esto es, España está sometida a una presión tremenda de problemas pragmáticos, abordables, de problemas que tienen soluciones técnicas, que tienen soluciones políticas. Y sin embargo, todo esto está cubierto por la exclusión sentimental del proyecto catalán o de la mentalidad catalana o de la nacionalidad catalana y la vasca y alguna gallega fuera de la conversación que nos hace mirarnos como compatriotas, ¿no? Claro, esto es un proceso ideológico, esto es una cobertura ideológica y como toda cobertura ideológica no puede detenerse, Santiago, no puede pararse, tiene que producir, porque el elemento fundamental de la ideología es que tiene que producir permanentemente y por supuesto, tiene que impedir que los problemas reales emerjan. ¿Por qué esta producción es tan importante? Esa producción ideológica es importante porque mientras tanto está efectivamente transformando el Estado de manera radical. Atención, este punto es importante. Se suele decir, no, pero claro, esto es un Estado neofranquista. Alto aquí. El Estado que se está produciendo en estos momentos ha roto todos los equilibrios que configuraron la aspiración o la necesidad o la inevitabilidad de un gobernante completamente débil como Franco de atenderlos. Nunca jamás se ha visto un Estado al servicio de una élite central del modo que lo estamos viendo en estos momentos. Esto es otra cosa. No debemos pensar que aquí hay una continuidad entre el Estado franquista y el Estado democrático español, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos. Hay una metamorfosis, de la misma manera que ha habido una metamorfosis o una mutación constitucional por la aplicación de la Constitución. En estos momentos estamos sometidos a una metamorfosis del Estado, que por supuesto asume muchas cosas anteriores, pero que es una novedad. Y eso, específicamente eso, es lo que se está cubriendo con la intensificación ideológica. Y como esa cobertura es la prueba evidente, ¿no?, de que se tiene que ocultar la realidad, el teatro ideológico tiene que ser cada vez más intenso para impedir que la veamos. Aquí Cervantes está igualmente con el retablo de las maravillas, ¿no? Para no ver realmente que esto es otra cosa, que esto es una acción política. Y, por supuesto, yo no veo que esto pueda, fijaos, Santiago, aquí quizá no creo que esto pueda intensificarse hasta el límite de llevar a una confrontación civil, ¿no?, salvo el problema catalán, que esto es otra cosa. Lo que creo realmente es que la derecha ha visto que con esta estrategia ya vence, es la vencedora de nuevo, o sea, es la vencedora en el sentido de una victoria histórica, esto es, de una metamorfosis, de una transformación del Estado español que efectivamente puede ser muy eficaz en las próximas décadas. Y por supuesto que no va a poner en peligro de manera intensa nuestra pertenencia a Europa, ni nada que se le parezca. España va a ser fiel obediente, no va a ser Orbán, va a ser fiel obediente a las directrices que la Europa le diga, pero por supuesto va a tener que aplicarlas guardándose los reglamentos interiores, guardándose la manera en que va a seguir haciendo el Estado, incluso con esa normativa, ¿no? Yo creo que
En este sentido estamos ante una situación muy, muy preocupante. Yo lo miraba los otros días. Estábamos en una conferencia en la Sorbona. 5 días después estuve, que era una conferencia en la Sorbona que reunía a los hispanistas. 5 días después estaba en Regensburg en una conferencia sobre los hispanistas alemanes. Es formidable la esquizofrenia en la que está viviendo España en estos momentos. Nadie de sus intelectuales o de sus... se asoma a Europa. Nadie está en condiciones de discutir. Bueno, nadie, quiero decir, nadie de los importantes, las personas humildes como yo, como Santi pueden hacerlo, ¿no? Pero nadie representativo está en condiciones de tener una conversación europea. ¿Por qué? Porque de Europa lo que nos interesa es la cobertura. La aplicación de esa cobertura en la realidad interior del Estado, esto queda perfectamente sometido a este proceso de, como diríamos, este proceso de cosificación radical de las instituciones españolas en su sentido más conservador posible. Y creo que esto puede forzar las cosas, pero que en cierto modo está íntimamente... esto puede forzar las cosas respecto de sectores populares, por supuesto. Lo estamos viendo, ¿no? Los crímenes de ayer, de anteayer, los crímenes machistas, los crímenes homófobos. Por supuesto, eso puede tensar las cosas de manera muy, muy dura, ¿no? Pero yo creo que la decisión consiste en guardar las apariencias, todo lo que se pueda respecto a Europa, pero ir a la nuestra, activando todas las latencias del Estado administrativo, ¿no? Con su poder judicial fiel, con sus decretos leyes permanentes, con su judicatura fiel, ¿no? Esto es lo que yo creo que estamos en este proceso. Y creo, Santi, que no necesitan una guerra para ganar esta vez. ¿Por qué? Porque lo tienen todo a su favor. Lo tienen todo a su favor. Y debo decir con toda franqueza, tienen a su favor también la posición ambivalente, ambigua, del Partido Socialista, ¿no? Porque claro, este punto es importante, ¿no? Porque el Partido Socialista también está en condiciones de cubrir... el Partido Socialista roto, ¿no? Inevitablemente solamente puede forzar una política de estabilización, justamente pues guardando las apariencias en Europa y luego pues cediendo a toda una serie de esta nueva realidad de homogeneidad española en el interior, ¿no? Por eso el Partido Socialista, en la medida en que quiera ser interlocutor con vascos y con catalanes, está en una posición muy difícil, porque esa posición, desde el punto de vista de la homogeneidad nacional que se está construyendo, es muy complicado mantenerla. No sé, Santi. Pues sí, bueno, en efecto, has introducido al final un elemento que echaba de menos, que era el Partido Socialista, porque es verdad que en la construcción de ese Estado de derechas, pues el Partido Socialista ha jugado un papel fundamental, casi diría yo de pilar, o sea, sí, que ha sido más importante. Sí. Respecto de del sostenimiento, digamos, de las instituciones fundamentales del Estado. De alguna manera el PSOE ha sido más decisivo que el PP y más que la Aznalidad. Yo creo que introducir al PSOE como un elemento como de... En estos momentos de enorme, has dicho de ambigüedad, porque es verdad que la cuestión, repasando muchas de las cosas que has dicho, porque es verdad que han llegado en tropel y han notado algunas, pero claro, sí, en estos momentos, si nos situamos en el final de todo esto que has descrito, habiendo, por ejemplo, soslayado algo fundamental, que es lo que ocurre tanto en términos de exacerbación del nacionalismo español y de su respuesta nacionalista catalana,
como respecto también de esa posibilidad de la que yo hablo en mi libro, de una reforma desde abajo, es decir, todo este ciclo que se inicia con el referéndum por el Estatut en Cataluña, la sentencia del Tribunal Supremo, la aparición en plena crisis económica de una fuerza nueva que intenta resignificar muchos de estos vectores y de estos pecios heredados del pasado. Bueno, pues digo, ahí a mí no me cabe la menor duda de que el PSOE ha jugado un papel fundamental, porque ha tenido en algún momento el apoyo del popolo minuto. Claro, lo tuvo, como no lo ha tenido ningún otro partido en este país, lo tuvo, y yo creo que lo malversó de tal manera que hoy se encuentra en un aprieto tremendo, porque tú lo has dicho, el problema de este país es que ahora mismo hay una fractura ya territorial y económica, de hecho, que determina que no se pueda gobernar, o sea, que el PP mismo no pueda gobernar sin de alguna manera llegar a algún acuerdo con esos nacionalismos llamados periféricos cuyo fuego interno no ha dejado de alimentar. Entonces, España de alguna manera es en estos momentos ingobernable. Dices, ¿ha vencido la derecha? Pues es muy probable, ha vencido porque, por esto que tú dices, que a mí es lo que más finalmente me preocupa, el hecho que de Santander a Cádiz, hoy tú te refieres al Coletas y hablas del Casoplón y hasta de Rejón, y de pronto todo el mundo a tu alrededor se tranquiliza y te acepta a la mesa de su bar y se bebe contigo una caña. Eso es lo más inquietante, sobre todo porque hubo un momento muy reciente en este ciclo, que es una ciclogénesis, como tú dices, porque ha sido tan violento en cambios, tan volátil y tan acelerado, que solo una tormenta muy grande produce esos efectos. Pues digo, no hay que olvidar que pocos años antes, yo diría que, digamos, si nos trasladamos al 2015, tú podías ir de Santander a Cádiz y al contrario, hablar del Coletas en términos positivos, mencionar Podemos, hablar de transversalidad, de tal manera que mucha gente que había vivido y apoyado el 15M se sentía inmediatamente confraterno, ¿no? Sí. Te sentaba a su mesa y esa amistad de la que hablas, pues se producía, pero en otra dirección, en una dirección prometedora. ¿Qué papel jugó qué papel ha jugado en este fin de ciclo la cuestión catalana? Pues es muy evidente que un papel fundamental. Pero yo creo que lo has descrito muy bien y no podemos olvidar que hoy si Abascal no tiene nada que ver con el fascismo de la Falange o de Mussolini del periodo de entreguerras, es entre otras cosas porque es muy respetuoso con ese modelo de la Aznar que concilia o trata de conciliar en el discurso la reivindicación de los valores más reaccionarios con unas políticas neoliberales absolutamente devastadoras y con esa dimensión atlantista, que es la que, pensemos en las Azores, pues Aznar quiso introducir, o sea, conciliar nacionalismo, atlantismo y neoliberalismo devastador. Claro, en términos nacionales, en términos españoles, lo que distingue al mismo tiempo el partido de Abascal de otros destropopulismos europeos rampantes tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Claro que Abascal ha jugado con la baza de los inmigrantes y ahora lo puede hacer aún más, ¿no? Porque se ha trabajado el terreno previamente, o ha jugado la baza del feminismo, del feminacismo, como lo llama. Pero básicamente las dos cuestiones sobre las que ha montado este eje discursivo
crecientemente apoyado por un sector de la población desde Santander a Cádiz, ha tenido que ver con dos cuestiones. Una, desde luego, la cuestión de la memoria, pero la central ha sido la del nacionalismo catalán, la de la cuestión catalana. Y claro, nos hemos encontrado de pronto con que eso era irresoluble. O sea, el primer Podemos, y tú lo sabes muy bien, José Luis, trató de dar esa batalla de tal manera que se pudiese al mismo tiempo resignificar el concepto de nación española y el concepto de patria, y al mismo tiempo dar satisfacción a demandas legítimas del pueblo catalán. Y eso conduce a una bifurcación, yo creo. Hay muchas lecturas posibles. La mía, en todo caso, es que se abren como dos procesos de refundación o de resignificación también territorial de la nación española en ese momento. Uno que entonces llamábamos Podemos, que considera que Cataluña solo se puede resolver desde la revisión del poder estatal, desde la reforma de la Constitución y, en definitiva, desde la apropiación del aparato del Estado, o sea, desde un cambio radical en el Estado central, en Madrid, y el otro, que es el procesismo, que considera más bien al contrario, que los problemas de España solo se pueden arreglar desde Cataluña, es decir, que es necesario afirmar la independencia de Cataluña para introducir algún cambio en el Estado español, que el Estado español no va a cambiar y que, por lo tanto, si hay alguna posibilidad que cambie, eso tendrá que ser desde fuera y con un empujón muy grande. Esos dos caminos, que podían haber convergido en algún momento, pues estaban condenados a no entenderse, y también porque hubo desde ese aznarismo, esa aznaridad nacionalista incendiaria, pues hicieron todo lo posible para que no se produjera en ningún momento esa convergencia. Y claro, se llega a un momento en el que, lo decía hace poco Íñigo Errejón, de una manera yo creo que muy elocuente, decía que el problema es que España y Cataluña se necesitan en estos momentos, pero para cosas diferentes. Claro. Y al mismo tiempo, España no puede gobernarse, ni la derecha ni la izquierda puede gobernar sin el País Vasco y sin Cataluña, y sin Valencia, y sin, claro, bueno, pues digamos los territorios, las nacionalidades históricas. Y entonces, claro, eso es un gravísimo problema, porque luego está el otro que yo creo que tú no es que ignores de ninguna de las maneras, pero que no has mencionado más que de pasada, y es que es lo que ocurre cuando, como tú muy bien has explicado, una ideología tiene que estar constantemente produciendo, ¿no? Es como un potlatch, en el que la respuesta del otro tiene que de alguna manera justificar una aumentada por tu parte, que a su vez implica una aumentada de la parte contraria. Pues bueno, lo que ocurre es que ahí hay cuerpos, hay seres humanos, que además, como tú muy bien has dicho, en estos momentos están sufriendo problemas muy graves, sufriendo problemas de índole material, problemas que tienen que ver con la vivienda, con la escuela, con el sueldo, con las condiciones laborales, ¿no? Entonces, cuando de pronto un pueblo que sufre, o unos pueblos que sufren, son arrastrados en una lógica de potlatch, el paso al acto ya no es una decisión de ningún gobierno clarividente y malvado, de ninguna providencia divina que tenga un plan perfectamente diseñado y que sabe dónde va a acabar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que ya han ganado, y en que, desde luego, en estos momentos, porque no sabemos realmente lo que puede pasar también en Europa, en un contexto de desdemocratización global, momentáneamente detenido por un Biden que en todo caso encarna a un Estados Unidos en declive y de alguna manera ya perdedor en términos históricos. No sabemos qué va a pasar, pero yo sí que creo, en cualquier caso, que Europa, mientras exista, va a derrotar a Tsipras, pero va a derrotar también a Salvini, que es lo que hemos visto en la última década, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir que a nosotros
nos conviene, al menos pues es un dique que nos tranquiliza. Pero bueno, yo es verdad que veo estos cambios que tienen que ver, digamos, con la composición antropológico-mental del español medio, que a mí me inquietan enormemente. Porque, bueno, hablábamos de estos asesinatos machistas o no sabemos si ha sido homófobo o no, pero en todo caso es un terrible asesinato el del chico este de 24 años que tiene la edad de mi hijo, y a mí pues me ponía la carne de gallina pensando en él, ¿no? Samuel Luis. Y bueno, pues yo creo que ahí, ¿qué es lo que ha pasado en España para que hace 3 años España fuera el país menos homófobo del mundo, por encima de Alemania? Alemania estaba 2 puntos por debajo de España. Quizá el país más acogedor, el más solidario, el menos racista. Y luego de pronto nos encontramos con eso, de Santander a Cádiz, con un español medio que interpreta la amistad cívica a partir de nuevo de una definición del mal que solo puede generar estragos, porque es decir, toda amistad cívica tiene necesidad de nombrar el mal, ¿no? Y una de las cuestiones que en España probablemente tenemos pendiente, porque no se ha construido esa amistad cívica, es encontrar un nombre para el mal, o sea, para el enemigo de la amistad cívica. Porque siempre hemos encontrado enemigos para una de las dos Españas en confrontación. Pero ¿cuál es el nombre para el enemigo de la amistad cívica en España? Pues también nuestra propia historia hace que salgamos de la Segunda Guerra Mundial, en la que no participamos porque hemos tenido una guerra civil, de una manera muy distinta en términos institucionales, constitucionales del resto de Europa. Y entonces en los otros países sabemos cómo se nombra el mal. Es decir, que tú oyes a Macron, que es un neoliberal pues centrista, hablando tranquilamente de fascismo y declarándose a sí mismo antifascista, o a Draghi en un discurso reciente, que es un tipo de la Banca Central Europea, con una visión también absolutamente neoliberal de Europa, que también hace un discurso el día de la patria italiana en el que recuerda a los resistentes y se nombra a sí mismo como antifascista. Eso en España no puede ser, lo sabemos, es una equivocación incluso, y es terrible no tener ni siquiera una palabra para construir el enemigo de la amistad cívica. Y no sé cómo podemos, en efecto, encontrar esa palabra, porque no la tenemos, porque enseguida, en cuanto sale el nombre del mal, es el mal particular que una parte interpreta que lo amenaza, y entonces se vuelve a llamar comunismo, o se vuelve a llamar, pues no sé, lo como quieras, y desde luego desde la izquierda se vuelve a llamar fascismo, que es algo que en España, tú lo has dicho muy bien, no existió más que marginalmente como muleta o apoyatura de un caudillo que tenía otro proyecto. Entonces eso no nos sirve, y si no tenemos ni siquiera una palabra para nombrar el mal, y es necesaria, ¿cómo vamos a construir una amistad cívica? Ese es un problema, Santiago, sustantivo, fundamental y claramente central. Yo creo que esta conversación tiene sentido y tiene relevancia justamente por haber tocado este punto, que es, decisivo, porque muestra que tenemos necesidad de nombrar al enemigo de la amistad cívica de una manera que no implique, en cierto modo, guerra civilismo adicional, ¿no? Claro. Esto es muy... Porque nadie que en Alemania dice... no podemos darle una oportunidad al nazismo, está clamando por hacer un planteamiento guerra civilista, ¿no? Claro. Este punto, yo creo que aquí es un proceso que implica categorías filosóficas muy importantes, ¿no? Y que tiene que ver con una
incorporación en la vida permanente de los españoles de una mirada que todavía no se ha descargado de un absoluto. De un absoluto. Claro, no, a los absolutistas, no es cosa de ponerle absolutista, pero del hecho de que no se ha descargado de que si tú accedes a la verdad, a lo que accedes realmente es a la verdad absoluta. No a una verdad que puede evolucionar, que puede cambiar, no. Accedes a una verdad absoluta. Esto por ejemplo, un ejemplo, esto sí que vincula, en cierto modo, la forma ideológica del Estado franquista con la forma ideológica de la derecha española actual, ¿no? Esto es, el Estado franquista también, acordaos el discurso de fin de año de Franco, creo que era del año 73, con el cuerpo de Carrero casi delante, o un año anterior, no recuerdo bien, pero en el que Franco dice, en el fondo, el régimen no tiene problemas, porque tiene una disposición institucional suficiente y capaz de resolverlos todos, ¿no? Esto es estrictamente la idea que Franco, después del referéndum de aprobación de las leyes fundamentales, despliega. Este es un Estado de Derecho, ¿no? Inmediatamente cuando recibe el Vaticano II y el Vaticano II muestra que la Iglesia no puede soportar dictaduras, Franco confiesa, hombre, yo eso de la dictadura, yo no me concierne personalmente. Esto puede generar problemas, dice, en algunos regímenes latinoamericanos, ¿no? Pero nosotros somos un Estado de Derecho. Bueno, la relación que tiene Franco y sus élites con las leyes fundamentales del régimen, que se consideran eternas, atención, eternas, y basadas en el derecho natural, es exactamente la relación que tiene la derecha española con la Constitución del 78. Esto es eterno. Esto es eterno, esto no se toca, ¿vale? Claro, esto es una sobrecarga de absoluto, ¿no? Porque cuando tú te instalas en una dimensión absoluta, el conflicto es absoluto, es inevitable. Entonces, lo que creo es que, sin embargo, esto es pura ideología. O sea, en España hay mucha gente que no está instalada en una carga de valor absoluto. Lo que decíamos antes acerca del PSOE, claro, pero si nos damos cuenta, el PSOE, su ambivalencia fundamental es que sea lo que sea y lo que diga la periferia del país, cuando el PSOE llega a Ferraz, se instala en una dimensión ulterior, ¿no? Que por supuesto tiene que hacer negociaciones, pero que tiene que ocultarlas de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión de Álvarez de Paje, de la presión de Vara, la presión hasta ayer de Susana Díaz, tiene que atender a esta homogeneidad española, falsamente española, que se ha creado. Pero tan pronto empiezas a tocar lo que dice Iceta, lo que dice Illa, lo que dice Puig, lo que dicen algunos asturianos, lo que dicen los vascos, lo que dicen incluso los andaluces cuando tienen... José Luis, se ha desactivado tu micrófono. ¿Micrófono, José Luis? Es que las últimas palabras. Es que mi Mac es muy... Ahora se oye, ¿verdad? Ahora sí. Solo han sido 30 segundos, hemos dejado de oírte. Sí, los últimos 30. Manoseando le he dado punto. Como decía, tan pronto nos damos cuenta de la gente que lleva entre manos cosas reales, nos damos cuenta que no están instalados en posiciones absolutas, ¿no? Es más, ni siquiera la ambivalencia, la ambigüedad del PSOE le permite instalarse en posiciones absolutas, ¿no? El problema es que cuando la derecha está instalada en una posición absoluta, quien tiene posiciones relativas pierde o suele perder, ¿no?
Pero atención, Santi, yo no he dicho que haya ganado la derecha, yo digo que va ganando, que va ganando este proceso, ¿no? Ahora, ¿yo qué diría? Bueno, por supuesto esto es muy filosófico, yo no tengo la capacidad de acuñar un concepto, ¿no?, que sea popular, no es mi oficio, pero lo que yo creo que se puede decir que tenemos que estar en condiciones de garantizar que la amistad cívica no esté vinculada a un proceso de homogeneización. Creo que esto es muy importante. La amistad cívica no es buscar la homogeneidad, sino que es buscar que el conflicto se aborde desde una cierta dimensión que se mantenga dentro de ciertos límites, ¿no? Esto es, que el conflicto se aborde sin la productividad ideológica. ¿Qué es lo que hace que el machismo sea criminal? Lo que hace que el machismo sea criminal es que aborda la conflictividad desde una producción psíquica, entópica, caótica, que lleva al crimen. Bueno, abordemos el conflicto de un modo que no esté vinculado a la productividad ideológica. Esto es, que el conflicto se reconozca que no es un obstáculo para la amistad cívica, porque se debe, justamente por eso, mantener dentro de límites de tal modo que no se decida vencedor o derrotado, que se aplacen las decisiones finales, que se aplacen porque nos hayamos descargado de su dimensión absoluta, ¿no? De este modo, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos obliga, cuáles son los límites con los que contenemos al conflicto sin que sea un conflicto absoluto, porque eso es lo que nos une. Eso que mantiene los límites es lo que nos une. Ahora, yo creo que en este país verdaderamente el conflicto nunca se ha trazado, nunca se ha administrado de tal modo que no requiera un aumento de productividad continua. No sabemos administrar los conflictos. Es más, solo nos sentimos seguros en territorio de conflicto absoluto. O para entendernos, yo el otro día analizaba el concepto de sania, que es un concepto muy antiguo, muy arcaico, ¿no? Pero me preguntaba cómo es posible que la sania sea un sentimiento tan intenso en la vida española. Y argumentaba que en el fondo la sania es efectivamente el sentimiento que te permite activar la totalidad de tu energía vital para canalizar una situación de conflicto. Bueno, tengo la impresión de que en el fondo no sabemos vivir el conflicto sin dedicarle toda la intensidad de la energía vital, corporal, porque estamos hablando de cuerpo y estamos hablando, por lo tanto, de violencia implícita. Yo creo que necesitamos vincularnos al conflicto sin la totalidad de la energía vital. Esto es, parece que no nos sintiéramos que estamos activos, no nos sintiéramos que nos defendemos, no nos sintiéramos que en realidad estamos trabajando, si no intensificamos nuestra vitalidad hasta tal punto de que nos acabe dominando completamente. Este estilo psíquico, yo creo que es, por supuesto, que es un estilo psíquico que nos lleva directamente al jefe de horda, porque es el estilo del jefe de horda. Esto no nos permite abordar los problemas de un determinado momento y, por lo tanto, no nos permite justamente mantenernos como amigos en el conflicto, ¿no? Este punto creo que es el fundamental. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría, por supuesto, decir acerca de la evolución de Podemos, de la responsabilidad que contrajo Pablo Iglesias al reconducir el momento de ciclogénesis explosiva del 15M al antiguo sistema de partidos del Estado español, al antiguo sistema que había protagonizado, que había ultimado la revolución pasiva del franquismo. ¿Qué es lo que hay que decir? Porque es así. Es el sistema de partidos que al final se adhirió a la revolución pasiva económica, social y cultural del franquismo y la ultimó.
la cerró, ¿no? Esta es la gran función de Felipe González. Pero fue la gran función de Carrillo, ¿vale? Ahora no es cuestión de valorar eso. Lo que es cuestión de valorar es que en el 15M eso se rompió y Iglesias lo recondujo al sistema anterior, dándole al Partido Comunista y a Izquierda Unida la función que siempre había tenido en la democracia española hasta el presente. Ahora, yo creo, si me dices cómo es posible esa metamorfosis de Santander a Cádiz, estemos hablando de ahora, ¿no? De que las condiciones de la amistad cívica es hablar mal de determinadas cosas, y antes la condición de la amistad cívica era hablar bien de determinadas cosas. Bien. Creo que se debe fundamentalmente al hecho de que por primera vez, y es tu tesis, había una revolución que no era pasiva. Esto es, había una revolución, entiéndeme, revolución no en un sentido de la... había la construcción de un sistema político que no estaba diseñado desde arriba, sino que estaba diseñado desde abajo. Esto es, una representación política que integraba el popolo minuto, que integraba el popolo medio, que integraba algunas élites del popolo graso y que podía estar en condiciones de disputar las élites que habían administrado esto hasta ahora. Y eso produjo miedo. Y, Santi, yo no es por citar a Luis Vives, pero el cualquiera sabe, como dice Luis Vives, si no sabes que el miedo es el origen del odio, no sabes nada de la vida. Eso produjo miedo y eso produjo ideología. Una ideología basada en el odio que en estos momentos efectivamente no tiene razón de ser, salvo por el problema catalán. Pero aquí el asunto, Santiago, no sé, Antonio, no sé cuál es vuestra percepción, pero tengo la impresión de que todo el mundo sabe que el problema catalán, en su fase álgida, ha acabado. La producción de ideología en estos momentos consiste en la necesidad de interpretar todos y cada uno de los signos que vienen de Cataluña como si el proceso siguiera en su fase completamente álgida. Y esto es productivo, obviamente, esto es una ideología productiva, pero es una ideología productiva que creo que debemos hacerle frente mostrando que es pura ideología, esto es, que es forzar, que es una forzatura, que es una intensificación de cosas que no son realmente evidentes. Y acabo con esto, acabo diciendo que justamente por eso yo no creo que la batalla esté completamente perdida o ganada, ¿no?, por Vox y Casado, porque creo que el planteamiento catalán consistió en decir, bueno, si Cataluña resuelve su problema vía independencia, España resolverá el suyo. Yo creo que lo que han visto es que ni España resuelve el suyo, ni ellos resuelven el suyo, ¿vale? Porque lo que se genera con eso es algo que implica que España efectivamente no estará en condiciones de presentarse como un país completamente protector de los derechos humanos, pero esto no rendirá beneficios a Cataluña, ¿no? Y no lo rendirá justamente porque Cataluña se ha dado cuenta de que mientras se mantengan las estructuras judiciales, Europa no puede intervenir. O no puede intervenir del todo, no puede intervenir de una manera determinante en el proceso. Pero sobre todo lo que Europa no va a hacer es apoyar una posición que genera inestabilidad europea, que puede destruir a Europa una vez o después de haber dado el paso en construir una deuda pública común. No va a decirle Cataluña, ahí tienes el 40% de 160.000 millones que estamos hablando, que son más de 50.000 millones, no podemos estar en condiciones de daros esto para que luego nos pongáis en un aprieto de que la Unión Europea tenga que ver cómo Flandes, Milán, la Padania, no sé qué, empiecen a tener problemas. Por lo tanto, yo creo que todo va a depender de que sepamos hacer frente a
que la intensificación de los signos catalanes no implican que el proceso siga en su fase álgida, en la medida en que hagamos evidente a la gente que ese proceso puede ir poco a poco desactivándose y reconduciéndose, y en la medida en que nos demos cuenta que hay formas de encarar el problema español que no son absolutas, que no son independencia sí, independencia no, que no son unidad sí, unidad no, porque esto es, en el fondo, lo que han hecho siempre los federalismos, las prácticas federales, las prácticas cooperativas, que no hacen sino impedir que se tomen las decisiones extremas. En este sentido, yo creo que deberíamos estar en condiciones de avanzar de forma clara a reevaluar y reforzar estas posiciones que son intermedias, estas posiciones que permiten el conflicto, pero que permiten que no se haga absoluto. Estoy pensando en las posiciones de En Comú Podem, de los comunes, más que de En Comú Podem, de los comunes catalanes, de las posiciones de los socialistas valencianos, su capacidad de vincularse a Compromís, de estar bien con Compromís y sobre todo de mediar en el problema catalán, ¿no?, con el PSOE nacional y el PSOE catalán, con el movimiento ciudadano. Yo creo que la clave de encontrar un popolo minuto capaz de volver a ser políticamente activo sigue residiendo en las ciudades, más que en las comunidades autónomas. Pero creo que ese movimiento de ciudades, para los que sí tenemos nombres de agermanados, tenemos nombres de comuneros, tenemos nombres de tradiciones liberales, creo que esto en la actualidad, Santi, tiene que vincularse, obviamente, no solo al problema territorial español, sino a una agenda política real. Esto es, no podemos montar movimientos de ciudades que por supuesto se transferirán a movimientos de colectividades autónomas por resolver el problema específicamente territorial, ¿no? Yo creo que, por supuesto, vamos a resolver el problema territorial si la fortalecemos, pero solo vamos a fortalecerla si atendemos problemas políticos reales. Yo el otro día se hablaba con algunos alemanes y me decían, ¿pero qué pasa en España? Que al final se han ido a Vox y no hay ni un partido verde. Y yo le decía, no, perdonad, Íñigo Errejón está hablando permanentemente de hacer un partido verde. Y me dice, sí, pero no se nota. Esto es, en Europa no se nota en Europa. Yo creo que hacer un partido urbano, hacer un partido de ciudades, hacer un partido de cooperación de ciudades, hacer un partido, fíjate, tan importante como esto, un partido que tenga un sentido territorial de lo único que puede reorganizar el espacio español, que es las organizaciones comarcales. Todo el problema de la España vaciada es un problema de que no existen centros comarcales. En Andalucía, donde existen estructuras comarcales, y la Junta de Andalucía la ha creado hace mucho tiempo, no existe una España tan vaciada, porque una comarca es algo que genera un centro que estás a cuya distancia de 30 minutos estás siempre ante un sitio lleno de servicios. Creo que esta topografía específica puede efectivamente estar vinculada de manera muy clara a el espacio verde, porque las comarcas son verdaderamente sentimientos de tierra, son sentimientos de espacialidad, y pueden estar vinculadas a una nueva forma de trabajar, a una nueva forma de entender la jornada laboral, a una nueva forma de entender la cultura, de entender la educación, etcétera, etcétera. Esto es, nuevos sujetos que sean los actores en la transformación real de los problemas políticos actuales. Y creo que, como siempre, centrarnos en esto puede de camino servir de mediación para resolver el problema
específicamente territorial, ¿no? Y para eso necesitamos un sujeto político que, por supuesto, esté permanentemente en condiciones de trabajar con lo mejor del PSOE, pero que tenga su agenda propia. Y creo que eso es lo que confiamos que haga Más País, y es lo que confiamos que haga Errejón, y es lo que confiamos que haga Más País Andalucía, Más País Teruel o Más País quien sea, ¿no? Porque en el fondo yo creo que ahí existe la posibilidad de una producción ideológica alternativa, de una producción ideológica moderada, tranquila, europeísta y con sentido de las propias tradiciones en las que tanto tú has insistido, de las propias tradiciones españolas. Y yo estoy vinculado a los ideales ilustrados. Esto se hace muy poco a poco. Muy poco a poco. Yo creo que el mayor error de Iglesias fue la aceleración. Y estar continuamente obsesionado con la aceleración. Es mucho más importante los pequeños pasos que la aceleración. Porque los pequeños pasos construyen realmente. La aceleración es, en muchos casos, una producción superestructural que no lleva a ningún sitio. Yo creo que esto es lo que matizaría, ¿no? O por mantener la conversación, lo que te diría respecto de formas de vida que asuman el conflicto sin ser absoluto. La verdad es que creo que debemos ir acabando, ¿no, Antonio? Porque nos hemos pasado un buen rato. Yo seguiría eternamente porque estoy disfrutando un montón. ¿Podemos resumir o concluir cada uno? Sí, bueno, yo respecto de la última intervención de José Luis, brevemente, es que se me ocurren muy pocas cosas que añadir. Estoy pues casi enteramente de acuerdo con él y si me reservo alguna objeción es precisamente para evitar la unidad y la homogeneidad de la que hay que escapar a todo trance. No, estoy completamente de acuerdo. Empezando por el final recordaría esa frase tan bonita de Galdós, máximamente ilustrada, que decía que la paciencia es el heroísmo disuelto en el tiempo, que es una maravilla de frase que es un poco lo que reivindicaba, si lo recuerdas, José Luis, el 15M, que es un momento extraordinario en el que se descubre todo eso que tú has señalado, también para que no nos obcequemos con la producción de ideología, que ha habido muchos momentos en las últimas décadas en las que también el popolo minuto con el popolo medio y hasta como una parte del popolo graso, pues se han casi puesto de acuerdo para construir un marco de amistad cívica. Y el 15M insistía mucho en evitar las aceleraciones. En un momento de verdad, lo vimos después, en que se iba a producir una brecha de oportunidad, como se decía entonces, y en todo caso, a partir, que yo creo que es lo más bonito de pensar del 15M, yo lo contaba el otro día en una charla en la que hablábamos del 15M y hablábamos de la intimidad, ¿no? Que la intimidad en todo caso se puede relacionar con esos espacios y esos momentos en los que te sientes seguro respecto del otro, ¿no? No tienes por qué estar completamente de acuerdo con él, y además, desde luego, pues muchas veces son hombre y mujer, y en consecuencia, pues ya hay una diferencia de entrada, pero eso es la intimidad. Yo creo que aunque sea una contradicción, el 15M fue un momento de intimidad pública, en el que de pronto cada uno de los que participamos o participaron en ese acontecimiento se sentía seguro debatiendo con el otro, a veces debatiendo tonterías, porque se debatieron enormes tonterías, pero claro, siempre es bueno debatir una tontería, porque es como el juego pues aprendes que existen reglas, y eso es lo fundamental del juego, ¿eh? Y era en algún sentido un juego de intimidad pública que desde luego yo sí que creo que demostró que otra amistad cívica era posible, no basada en la exclusión. Y bueno, lo que vimos después tiene mucho que ver. Tú hablas del miedo, y es verdad que hubo el miedo y el miedo se convirtió en odio, pero también hubo, y lo sabes, porque también produce odio, mucho amor despechado.
mucho despecho amoroso. Y el despecho amoroso también produce odio, ¿eh? O sea, que la misma Coleta que era adorada, reverenciada, idolatrada de un modo exagerado, se convierte en el fetiche de todas las cóleras, de todas las iras, donde se vuelcan todas las frustraciones, donde se vuelca de alguna manera esta conciencia de pronto de que otra vez no, de nuevo nos han decepcionado, estos políticos son exactamente igual que los otros, han venido para reproducir el sistema y eso, claro, en un arco poblacional en un espectro poblacional tan amplio que precisamente porque había una intimidad pública que en algún momento pues llegó a incluir quizá al 84% de la población española, según algunas encuestas, pues con un espectro tan amplio, o sea, la descomposición de ese espectro en términos de despecho amoroso, pues no hace extraño que conduzca a posiciones como la de Vox, a que muchos votantes, que esto parece que no se puede decir en voz alta, pero es así, porque yo conozco a algunos, muchos votantes del primer Podemos son hoy votantes de Vox. Y esto tiene que ver, desde luego, yo creo que con ese momento que yo decía en mi libro, un poco en broma, ¿no? Ese momento de no españolidad que vivimos en España, como para construir una España no española, ¿no? Una España que se apartara de eso que tú has dicho, de ese absolutismo, porque claro, si, es que la verdad no se negocia. Si tú estás en posesión de la verdad, ¿qué vas a negociar? Claro. Solo se negocia si tú crees que el otro te tiene una parte de razón, o naturalmente si crees que te puede hacer tanto daño el otro que la única manera de no ser aniquilado es renunciar a una parte de tu verdad provisionalmente, pero siempre con la idea de volver a ella, que este es uno de los problemas que yo creo que en España. Yo lo pensaba estos días en una tontería, porque sabes que aunque yo no soy muy futbolero, pues de manera intermitente, como el Guadiana sí lo he sido, y en mi libro pues hablo varias veces de fútbol, y en Piedralaves estos días he estado siguiendo la Eurocopa, y una cosa que me ha sorprendido mucho y que es muy española, que también la he vivido en taxis de Madrid antes de llegar a Piedralaves, ha sido todo el curso. Yo no veía los partidos porque estaba dando charlas o de viaje, pero he seguido a través de taxistas, de comentarios de gente muy normal en los bares, las fluctuantes emociones que se han vivido respecto de esta selección española. Y entonces una cosa que me llamaba la atención y que sí me parecía que establecía una cierta continuidad, una continuidad trágica, esto que decíamos de que los españoles solo se pueden vivir a sí mismos o como vencedores o como vencidos, pero la idea del empate, no es español. De hecho, fíjate, los dos primeros partidos fueron empates y fueron empates trágicos, porque parece que un español o es vencedor o prefiere ser vencido, y si es vencido entonces arremete contra el entrenador, contra los jugadores, ¿no? Esta cosa trágica, un poco cernudiana, de cómo he sido vencido, ya renuncio a mi país, que esa es, he sido vencido, renuncio a mi país. Bueno, yo creo que este es lo que a mí me preocupa, que los que se viven vencidos o los que nos hemos vivido vencidos en algún momento renunciemos a nuestro país. Y yo por mi parte no tengo nada más que añadir. José Luis, acaba tú. Te agradezco en todo muchísimo, que hago caso muchísimo la generosidad que has tenido una vez más de compartir esta conversación conmigo, y desde luego pues la riqueza y fecundidad de las ideas que has expuesto. No, Santi, que sea tu palabra la última es lo adecuado en esta sesión. Gracias otra vez más por conversar conmigo y por estar cerca, ¿no?, de tu pensamiento. Es verdaderamente un honor y un placer. Mil gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos. Yo solo quería, para terminar, pues que lo de la ley y democracia que sean juntas, que no vayan la ley por un lado y la democracia por otro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Antonio. Gracias, José Luis. Un abrazo. Chao. Que vaya bien. Chao. Y contando. Gracias. Adiós.
Dios. Bueno, pues para terminar simplemente recordar lo que siempre decimos, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadoras, libra, Obran, Don José, docta la imprenta, en fuga irrevocable, huye la hora. Pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Buenas noches.